Queremos en esta hora, Padre de la Gloria, rogarte que tu Espíritu Santo nos esté hablando de manera especial a través de tu palabra. Sabemos que somos indignos e incapaces de ser un instrumento limpio para ti, pero en tu gracia y misericordia tú has escogido usarnos a pesar de nuestras humanas limitaciones. Te rogamos que en esta hora tu Espíritu sea el que hable en esta mañana y que todos los que escuchan puedan ser bendecidos y puedan ser edificados por tu palabra. Te lo rogamos en el nombre de Jesucristo. Amén. Y bien, vamos a buscar ahí en nuestras Biblias la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Estamos empezando en el día de hoy la carta del apóstol Pablo a los Efesios. ¿Cómo está la sintonía internacional? Bien. ¿Todo bien? Qué bueno. Estamos ahí solo chequeando. Bien, todo bien. Quería quitar el audio por algunos ruidos que tengo aquí. Ok, hermano. Bien. Entonces, Efesios capítulo 1, versículos del 1 al 14. Vamos a ver en esta mañana. Efesios capítulo 1, versículos del 1 al 14. Y alguna información de contexto acerca de la carta a los Efesios, como todas las cartas del Nuevo Testamento, o específicamente las cartas de Pablo, o las epístolas generales de Pablo, como se le dice también, es una carta a una iglesia. Se le dice Efesios porque es a la iglesia de los hermanos que están en la ciudad de Éfeso, que era una ciudad muy próspera desde el punto de vista secular. La gloria de la ciudad de Éfeso solo se comparaba con ciudades como Roma, Antioquía, Corinto y Alejandría. Tenía muchos motivos para gloriarse. Era la cuarta ciudad más grande del Imperio Romano. Su posición estaba en medio de las rutas comerciales más importantes, ahí del Asia Menor, pero su orgullo más grande era el templo de la diosa Diana. Por esta causa Pablo tuvo percances en uno de sus viajes misioneros. Si leemos ahí en el capítulo 19 del libro de los Hechos, pueden después leerlo completo y ver todo el contexto de cómo Pablo tuvo situaciones ahí en la ciudad de Éfeso. Hay una expresión famosa en el libro de los Hechos, ¿verdad?, que dice, grande Diana de los Efesios, ¿verdad? Entonces, pues, es en esa circunstancia, en la ocasión en que Pablo, pues, estaba ahí en su viaje misionero. Sin embargo, Pablo se refiere a los cristianos de Éfeso como santos y fieles, como vamos a leer aquí en el pasaje. Luego en la carta dice que eran personas de fe en Jesús y de amor por los creyentes. Pablo escribe esta carta estando preso a causa del Evangelio. Un detalle interesante tener en cuenta, es una de las epístolas de la prisión. Entonces, Éfeso, una ciudad próspera, una ciudad rica, secularmente hablando, con muchas tentaciones, ¿verdad?, con muchas posibilidades, como la ciudad de Corinto, pero los efesios, a diferencia de los hermanos de Corinto, a diferencia de los corintios, no son muy regañados por Pablo, vamos a decirlo de esa manera, sino que Pablo se refiere a ellos de una manera que habla de que eran personas que estaban con un buen compromiso con el Señor. Entonces vamos a empezar a leer, luego de esta introducción de contexto, la carta a los Efesios, versículos del 1 al 14 del capítulo 1. Y dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús, que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad,
según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Y bien, este es un pasaje bien interesante, ¿verdad? Con algunas palabritas técnicas y donde se mencionan ahí palabritas que tienden a ser a veces causa de debate y de conflicto y demás. Pero vamos a ver en esta mañana que Pablo no tenía la intención de crear ningún problema ni conflicto con esta porción de la Escritura. En primer lugar, los versículos 1 y 2 son la introducción a la carta y por ende también al pasaje que nos ocupa. Pablo se identifica como apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Interesante eso, ¿verdad? Es muy importante que Pablo tenía siempre la perspectiva de que cada paso, cada aspecto de su vida fuese guiado por la voluntad de Dios. ¿Por qué Pablo dice que era un apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios? O sea, sabemos, aunque hoy en día algunos se autodenominan apóstoles en el mismo sentido que los apóstoles de Jesucristo, los 12 apóstoles, y Pablo que vino a ser el 13, ¿no? El apóstol a los gentiles. Cuando vemos ahí en Hechos capítulo 1, si no me falla la memoria, dice Pedro que había que buscar un sustituto para Judas, ¿no? ¿Y cuáles eran los requisitos del apóstol? Haber estado desde el principio y haber visto todas las señales y prodigios y haber visto a Jesucristo resucitado. Entonces escogieron a dos, tiraron la suerte y se escogió a Matías para ser el sustituto de Judas Iscariote. Entonces, ahora Pablo, siempre él se presenta apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, porque por ejemplo, Pedro, Juan, nunca tuvieron que defender su apostolado. Era obvio, habían estado con el Señor Jesús, etc. Pero Pablo había sido perseguidor de cristianos. Entonces, siempre hay ese tono de aclaración en el inicio de sus cartas, de su parte, para aclarar que aunque él no está entre los 12, es apóstol, pero porque Dios lo quiso así. Sabemos la historia, que se le aparece Jesús, la luz cae al suelo, queda ciego, etcétera, etcétera. O sea, Pablo era apóstol porque Dios así lo quiso. O sea, esa expresión por la voluntad de Dios hace referencia a esto que les he comentado. Y una última aclaración: ninguno de los apóstoles del siglo XXI ni ha visto a Jesucristo ni ha sido testigo ocular de su resurrección. Así que podemos ser apóstoles en el sentido misionero, como al doctor Moisés Natanael Macol se le dice el apóstol bautista en la perla antillana, porque tuvo una gran influencia en la obra bautista aquí en Cuba Occidental. Pero no le decimos apóstol en el sentido de misionero, pero no apóstol como los 12 y como Pablo, que tenían una autoridad y un poder especial otorgado por Dios para tareas específicas en ese momento histórico. ¿Ok? Entonces, luego de hecha la aclaración, dice a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. O sea, la carta está dirigida aquí a los santos y fieles, dos expresiones para referirse a los cristianos ahí de la iglesia de Jesucristo que viven, se congregan ahí en la ciudad de Éfeso. Y esa expresión, santos y fieles en Cristo Jesús. El resto de la porción de hoy, en otros lugares de la carta, vamos a ver que la repetición que hace Pablo, en Cristo, en Él, en el amado, son varias maneras de referirse siempre a Jesucristo. Y vamos a ver por qué esa repetición es importante en la porción que nos ocupa hoy. En segundo lugar, la segunda porción del pasaje va desde el versículo 3 hasta el final. En el idioma original
del Nuevo Testamento, el griego, del versículo 3 al 14 es una sola oración. Eso es una sola oración en griego. O sea, toda esa porción hay que verla como un todo y ver cuál es el mensaje de esa porción completa. Empezando que esa porción es una expresión de alabanza a modo de introducción que Pablo hace ahí en su carta. La carta de los Efesios tiene una particularidad muy interesante. Los primeros 3 capítulos, muy bien divididos en nuestra Biblia, son como una base doctrinal o teológica para los capítulos del 4 al 6. O sea, en los capítulos del 1 al 3, Pablo da la base doctrinal, las enseñanzas teológicas, que son la base o el sustento de las instrucciones prácticas para la vida cristiana que va a dar del capítulo 4 al 6. ¿Ok? Entonces estos primeros 3 capítulos van a ser más teóricos, van a ser más teológicos o más doctrinales, como usted prefiera decirle. Y los capítulos 4 al 6 van a ser eminentemente prácticos. Por ejemplo, al final del capítulo 3, Pablo dice: a él sea la gloria en la iglesia de Cristo Jesús por todas las edades, por todos los siglos. Amén. Ven que hay como un cierre. Parece como si fuera el final de una carta, ¿verdad? Pero el capítulo 4 empieza: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y ahí empieza a dar, hasta el resto de la carta, mayormente instrucciones prácticas. Compórtense así, hagan esto, hagan lo otro, no hagan esto, no hagan lo otro. Pero ya Pablo ha dado todo un marco de doctrina, de enseñanza, por la cual pues debemos andar así. En otras palabras, la carta de los Efesios pudiéramos decir que se resume en cómo los creyentes debemos andar si estamos en Cristo. O sea, el creyente está en Cristo. Y Pablo describe qué cosa es estar en Cristo. Y todo lo que significa estar en Cristo, de los capítulos 1 al 3. Y cómo debemos andar debido a que estamos en Cristo, capítulos del 4 al 6. A grosso modo, de una de las maneras que pudiera expresarse es así. Entonces, en primer lugar, ahí en esta gran porción de versículos 3 al 14, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y decíamos que era una sola oración. Y si usted se da cuenta, todo el resto de la porción de hoy, versículos del 3 al 14, es hasta cierto punto Pablo argumentando el por qué él declara: bendito sea el Dios y Padre. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que, número 1, y vamos a decir que es el hilo conductor del resto del pasaje, nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Cómo nos saludamos los cristianos con frecuencia? Dios te bendiga, ¿verdad? Bueno, yo no creo que sea pecado decir Dios te bendiga. No obstante, no me tiren las Biblias todavía, por favor. Déjenme terminar. No es necesario. ¿Sabe por qué? Porque ya nosotros hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Y fíjense, ¿dónde está cómo lo dice Pablo? Toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. O sea, a veces nosotros interpretamos las cosas materiales o cosas que Dios va haciendo en nuestra vida como bendiciones, y lo son. O sea, es un tratos especiales que tiene Dios con nosotros, misericordias, gracias, a muestras de su amor que tiene de manera particular y especial con nosotros, que nos conmueven, que nos hablan de cuánto le importamos, y eso está bien. Pero tenemos que estar claros que la visión y la perspectiva del creyente tiene que estar en el reino de los cielos, no en este mundo. ¿Estamos claros en eso? Hace poco oí a un pastor en un video decir: si usted es de los que piensa que, bueno, yo quiero que Cristo venga, pero bueno, que se demore un poquito porque yo todavía quiero tener nietos, o me quiero casar, o quiero experimentar comprarme un carro, no sé, cualquiera de esas cosas, usted tiene que reenfocar su perspectiva. Porque indirectamente lo que usted está diciendo es: me emociona más, va a ser una mejor experiencia casarme, tener un carro, viajar, no sé, sea cual sea su situación, que Cristo venga.
Si usted está pensando que cualquier experiencia humana, por muy emocionante que sea, por mucho que usted desee vivirla, va a ser superior a estar con Cristo, yo le invito a que revise su perspectiva. Porque nada puede ser más grande, mejor ni más anhelado en nuestro corazón que estar con Cristo. Amén. Dice la palabra de Dios, Pablo, el Espíritu Santo de Dios, él dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Exactamente. El propio Pablo nos dio ejemplo de eso. Para mí vivir en Cristo es morir es ganancia. Si vivimos, vivimos para el Señor. Si morimos para el Señor, morimos. Yo prefiero estar con Cristo. Pero bueno, ahora es necesario que esté aquí por amor a vosotros, ¿no? Dice Pablo. Y cualquier creyente que tenga una perspectiva diferente a esa, entendemos la luz de la Escritura que debe revisarla. Porque no puede haber nada que sea más emocionante para nosotros, más hermoso, más tremendo que estar con Cristo. Y en esta circunstancia actual de coronavirus, ¿verdad? Y de toda esta cuestión, aunque las estadísticas muestran que un 3% aproximadamente es solo la fatalidad, lo cual es mucho menor que otras epidemias que han habido y que todavía hay por ahí. Pero tenemos ese temor, ¿no? Y como seres humanos, Dios no nos creó para morir, siempre tenemos esa dificultad de temor, de enfrentar el momento de la muerte y demás, y hasta cierto punto eso es comprendible, o es entendible, es humano. Debemos estar conscientes que lo peor que nos puede hacer el hombre, lo peor que nos puede hacer el coronavirus, es darnos la mayor bendición del mundo. Llevarnos a estar con Cristo. Yo no estoy predicando aquí un mensaje fatalista, pero como creyentes debemos estar conscientes que el propio Señor Jesucristo dijo, no temáis a los que matan el cuerpo, antes bien temed a aquel que puede echar vuestras almas en el infierno. ¿Quién es el único que puede echar nuestras almas en el infierno? Dios, el que juzga, el juez justo, ¿verdad? Entonces, al único que hay que temerle es al Señor, porque es el único que tiene la autoridad. ¿Puede repetir eso? Sí, el Señor Jesucristo dijo, no temáis a los que matan el cuerpo, o sea, a los hombres, porque más nada pueden hacer. Antes bien temed a aquel que puede echar vuestras almas en el infierno. Entonces, solamente a Dios pues le debemos ese temor. Y Pablo dice, bendito sea Dios, que nos bendijo con toda bendición espiritual en Cristo. Entonces, toda bendición espiritual, que la que usted no se imagina, lo que usted no puede ni comprender, porque dice la Biblia que lo que ojo no vio, lo que oído no vio, son las cosas que Dios tiene preparadas para nosotros. Ya esa es de usted, es suya, no es que la va a tener, ya la tiene. Todavía no la está disfrutando a plenitud, esa es la diferencia. ¿Por qué no la estamos disfrutando a plenitud todavía? Porque aún no estamos en la nueva creación, no estamos todavía en los lugares celestiales. Pero ¿en qué estamos ya? ¿En qué sí estamos? En Cristo. En Cristo ya estamos. Si usted se ha arrepentido de sus pecados, ha profesado fe en Jesús, creemos que recibimos la promesa del Espíritu Santo, hemos nacido de nuevo y un día nuestro cuerpo va a ser también transformado y viviremos para siempre en un cielo nuevo y tierra nueva que el Señor va a hacer. Amén. Amén. Entonces, ya estamos en Cristo. Como dicen algunos manuales de discipulado, ya tenemos la salvación. No es que la vamos a tener, ya es nuestra. Lo que la salvación tiene, vamos a decir, diferentes etapas o fases. Regeneración, el momento de la conversión, santificación, el momento en el que nos encontramos, y un día la glorificación. O sea, ya con la mente de Cristo, el cuerpo que no conocerá más pecado, etcétera, etcétera. Entonces, ya tenemos la salvación y ya tenemos toda bendición espiritual. Y déjenme decirle eso, ¿quién nos los puede quitar? Nadie nos puede quitar eso. Porque como dice en Juan 16, que el Espíritu nos convence de pecado, justicia y de juicio, y argumentando ese tercer acápite de que nos convence de juicio, dice Jesús, porque el príncipe de este siglo ha sido ya juzgado. El único que puede, o el más poderoso que se opone a Dios es el diablo. O sea, el ser más poderoso que se opone a Dios es el diablo. Y ni él puede evitar el juicio porque ya mismo ha sido juzgado. O sea que de esa realidad de que hay un juicio, el Espíritu nos convence en el momento de la conversión. O sea, en el momento que escuchamos el Evangelio y demás, después nosotros debemos decidir si vamos a dar el paso de fe o no. Nos convence precisamente de que
va a haber un juicio un día y que nadie lo va a impedir, ni siquiera el diablo, porque él es el primero que ya pasó por ahí. Entonces, estamos bendecidos con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo. Y en el resto del pasaje, Pablo va a seguir explicando algunas facetas de esas grandes bendiciones espirituales, o al menos la más importante, o la que podemos disfrutar desde ahora. Dice, según, o sea, de acuerdo a, o sea, cómo nos bendijo en los lugares celestiales en Cristo, así viene ahora. Según nos escogió en Él. ¿En quién nos escogió? En Cristo. Y aquí empiezan las palabras complicadas, ¿verdad? O controversiales. Elección. La doctrina de la elección, después habla de predestinación. Pero vamos a ver que no es nada peligroso, nada complicado, que es una bendición y que no hay que fajarse por eso. Según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En primer lugar, dice que Dios nos escogió, está claro, pero dice que nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. ¿Y para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Entonces, ¿cuál es el que escoge? Dios. Y el propósito de que haya escogido que seamos, ¿qué? Santos y sin mancha. Entonces, el gran problema de la doctrina de la elección o los debates no son quién escoge. Claro que Dios escoge. No son para qué escoge. Escoge para que seamos salvos, para que seamos conformados a la imagen de Cristo, para que seamos profesionales. El gran problema de la gente es que quiere entender el cómo. El cómo lo hace, ¿verdad? Y todos los análisis lógicos que salen de esa cuestión del cómo Dios escoge. Por el pasaje que nos ocupa hoy, lo único que enseña es que nos escogió en Cristo. O sea, fuera de Cristo no hay elección. Y una manera bastante sana de entender esto es la siguiente. Dios ha escogido que todos los que estén en Cristo sean salvos. En pocas palabras. Ahora vamos a ver al final del pasaje, de este mismo pasaje, que Pablo enseña cuál es la manera de estar en Cristo, creer en el Evangelio. Entonces, no hay problema ni contradicción con la elección. Así Dios ha escogido. ¿Qué es lo que Dios ha escogido? Salvar a todos los que estén en Cristo. ¿Quiénes son los que están en Cristo? Versículo 13. Habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados. Ya, es que sencillo. ¿Ya? No hay complicación. Entonces, según, o sea, Dios nos ha bendecido con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo, de acuerdo a que nos escogió en Cristo, desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santas y sin mancha delante de Él. En amor, por supuesto, todo esto lo ha hecho Dios en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Otra palabrita complicada, ¿verdad? O conflictiva. Bueno, que los hombres la hemos hecho conflictiva. Predestinado, el griego proorizo, y quiere decir en el griego esa palabra, decisión tomada de antemano. A grosso modo ese es el concepto, una decisión tomada de antemano. El término aparece unas 5 o 6 veces en todo el Nuevo Testamento, o sea, no es un tema muy tocado, ni una palabra que aparezca muchas veces. 5 o 6 veces en todo el Nuevo Testamento, predestinado, predestinación, etc. ¿Pero qué quiere decir el término? Decisión tomada de antemano. Entonces, versículo 5, en amor habiéndonos predestinado. ¿Quién nos predestinó? Dios. ¿Para qué? Ser adoptados hijos suyos por medio de ¿quién? De Cristo. No hay predestinación fuera de Cristo tampoco. Entonces, si predestinado quiere decir decisión tomada de antemano, ¿cuál fue la decisión que Dios tomó de antemano? Sencillo. Dios decidió de antemano, según el versículo 5, que fuésemos adoptados hijos suyos. O sea, lo que Dios decidió de antemano es que todos los que estén en Cristo sean hechos hijos de Dios. Que dice Juan 1:12, y a todos los que le recibieron, le dio la potestad, el derecho, la facultad, como usted le quiere decir, ¿de qué cosa? De ser hechos. O sea, no somos hijos de Dios como Jesucristo. Estamos claros de eso, ¿verdad? Por eso Juan 3:16 dice hijo unigénito. Cristo es un hijo de Dios único en su tipo, único en su género, en su clase. No hay otro hijo de Dios como Cristo.
Pero todo aquel que cree en ese Hijo unigénito se gana el derecho, la facultad de que Dios le reconozca, le vea, le dé todos los derechos como si fuera un hijo. Coherederos somos con Cristo. Bueno, en fin, hay toda una serie de pasajes en la Biblia que mencionan ese hecho. O sea, no somos en esencia iguales a Jesucristo ni hijos de Dios en la misma manera, pero por la obra de Cristo hemos venido a disfrutar de los mismos beneficios y de las mismas bendiciones que Cristo disfruta hoy. Y fíjense, en amor Dios nos predestinó, ¿para qué? Para ser adoptados hijos suyos. No nos predestinó Dios para ser salvos. No va a encontrar eso en el Nuevo Testamento. Dios lo que predestinó fue que fuésemos adoptados hijos suyos. Por supuesto, bueno, pastor, pero para ser un hijo de Dios hay que ser salvo. ¿Sí? ¿Pero qué es lo que hay que hacer para ser salvo? Volvemos al versículo 13. Creído en el evangelio de vuestra salvación. No hay contradicción. ¿Ok? No dice ni el versículo 3, ni el versículo 4, ni el 5, que Dios ha escogido o predestinado a personas particulares para que sean salvas, o mucho menos para que crean en el evangelio. ¿Ok? Lo que Dios ha escogido es todos los que estén en Cristo van a ser salvos. Todos los que estén en Cristo están predestinados a ser hechos hijos de Dios. Ya, es solo lo que dice el texto. No dice lo otro que mencioné. ¿Ok? Seguimos. ¿Y para qué es todo esto? Porque esta es la parte más importante, no el cómo, aunque nos guste como seres humanos investigar el cómo y dedicamos muchas horas y libros y cosas y tesis al cómo, sino el para qué. ¿Ya? Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Por qué todo esto de elegidos en Cristo, predestinados en Cristo para ser hechos hijos de Dios, es algo que funciona, que existe para la alabanza de la gloria de la gracia de Dios? Porque sin la gracia de Dios, sin el regalo inmerecido, por si acaso usted tiene duda con el concepto de gracia, un regalo inmerecido, sin la gracia de Dios no pudiésemos disfrutar de nada de eso. Los beneficios genuinos de la salvación, la paz, el gozo del Espíritu, el estar para siempre con Cristo, etcétera, etcétera. Todas esas bendiciones espirituales por las que Pablo da gloria y bendice a Dios en el versículo 3, las tenemos solamente por la gracia de Dios. Gracia de Dios quiere decir que no nos merecíamos la bendición de tener la posibilidad de estar en Cristo. No nos merecemos ni nos mereceremos jamás el estar en Cristo. Sin embargo, es algo que tenemos. Todo esto que Dios hace es para alabanza de la gloria de su gracia. Y con esa gracia es que Dios nos hizo aceptos, aceptables. ¿En quién? En Cristo. De una manera, en español no hay una manera, vamos a decir, literal de decir eso, porque transmite otra idea, pero es de una manera graciosa, o sea, de una manera con gracia, no es simpática, no es cómico, o sea, el término ahí gracioso no quiere decir simpático o cómico, sino que de una manera lleno de gracia, lleno de regalo inmerecido, lleno de inmerecimiento por nuestra parte. Dios nos hizo aceptables. Nosotros no, por nuestra propia naturaleza, no somos aceptos o aceptables o aprobados delante de Dios, porque somos pecadores, porque tenemos miles de defectos. Pero a través de Cristo, o sea, al estar en Cristo, Dios nos ha hecho aceptos, nos ha hecho aceptables delante de su presencia. Fíjense, ¿qué es lo que se repite en todos los versículos? O en casi todos. En Cristo, en Cristo, en Cristo. Nada hay fuera de Cristo. Como Pablo dice en su versículo 1 de introducción, a los santos y fieles, en Cristo Jesús. ¿En quién? ¿Quién es el quién? Cristo. Tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Una vez más, por supuesto, tenemos redención, o sea que eso es salvación por su sangre, o sea, tenemos pago, libertad de las consecuencias de nuestro pecado por la sangre de Jesucristo, según, una vez más, la riqueza de su gracia. O sea, eso es por la gracia de Dios, nadie se lo merece, ni Dios está obligado a dárselo a nadie.
que hizo sobreabundar, o sea, ¿qué cosa hizo sobreabundar? Las riquezas de su gracia, para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Dios hizo sobreabundar las riquezas de su gracia para con nosotros en todo conocimiento, en toda inteligencia. ¿De qué manera? Versículo 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. O sea, el creyente tiene entre sus bendiciones espirituales el que se le ha concedido el poder conocer el misterio de la voluntad de Dios. Una bendición espiritual tremenda, conocer el misterio de la voluntad de Dios. ¿Cuántas veces usted nos ha dicho esa expresión? Estoy orando para ver si es la voluntad de Dios tal cosa. Y usted como creyente puede llegar a un grado de convicción espiritual de que esa situación, esa decisión que está afrontando, lo que sea, cuando usted la toma dice, yo creo que estoy tomando esta decisión porque es la voluntad de Dios. Y eso le llena a usted de confianza, de seguridad. No quiere decir que va a ser fácil, no quiere decir que no va a haber complicaciones, pero en medio de todo usted tiene la confianza de que, bueno, esto está complicado, pero es la voluntad de Dios, ¿verdad? ¿Cuántos pueden dar testimonio de que estar en la voluntad de Dios da paz y gozo, pero no siempre es fácil? No siempre es fácil, ¿verdad? Pero da paz y gozo espiritual. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, según lo que él deseó, lo que le agrada, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, una vez más, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Ya de qué está hablando aquí un poco. La dispensación del cumplimiento de los tiempos. Ahí está hablando un poco escatológicamente, ¿no? Mirando así hacia el fin del mundo, de los últimos tiempos, los últimos días, el día de juicio, el día final, llámale como usted quiere, el retorno de Cristo, el rapto de la iglesia, todos esos eventos escatológicos, pues están ahí encerrados en el fin de los tiempos, ¿no? Algunos lo ordenan de una manera, otros ordenan de otra, pero la cuestión es que van a ocurrir. Y el centro de todos ellos, ¿quién es? Cristo, una vez más. Así que, escogido en Cristo antes de la fundación del mundo, ahora disfrutando de bendiciones por Cristo también, por estar en Él. Y en el futuro todas las cosas van a ser reunidas, las que están en los cielos como las que están en la tierra, todas las cosas van a ser reunidas en Cristo. O sea, todo gira en torno, alrededor de la persona de Jesús. En Él, vuelvo a decir en Él, o sea, en Cristo. Asimismo, o de igual manera, tuvimos herencia. ¿Cómo usar lo que es una herencia? ¿No? Todos quisiéramos tener una, materialmente hablando, no todos la tenemos, pero todos sí tenemos una herencia espiritual muy valiosa. ¿Cuál es? En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Una vez más la palabrita predestinado. ¿Pero qué quiere decir ahora? ¿Qué quiere decir predestinado? Dijimos, predestinado quiere decir una decisión tomada de antemano. En este caso, por supuesto, la decisión la tomó Dios. Pero ¿cuál fue la decisión que tomó ahora? En Cristo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito de que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Según la voluntad de Dios, lo que Dios ha planeado, Dios ha decidido darnos una herencia. ¿Y cuál es la herencia? A fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. O sea, el ser hecho conforme a la imagen de su Hijo, ser santos y sin mancha, estar en la gloria, tener la mente de Cristo, o sea, la glorificación, ese cuerpo nuevo, cuando estemos en el reino de los cielos, ese estado en el que vamos a estar en aquel momento, es un estado que va a ser 100%, ahí ya no va a haber 1% de pecado, de qué sé yo, no, 100% para alabanza de la gloria de Dios. Un teólogo dijo en una ocasión, el fin último de Dios, por supuesto, es su propia gloria. Pero
No sabemos de cuántas maneras la gloria de Dios puede ser exaltada. Decía eso, muy interesante la reflexión. Entonces, por supuesto, en última instancia Dios todo lo hace para su propia gloria. Él es el único que se la merece. Pero el que Dios nos regale por gracia la posibilidad de pues, ser glorificado, de ser libres total y definitivamente del pecado en todo sentido, cuando estemos en el reino de los cielos, lo hace para alabanza de su gloria. Y para eso es para lo que hemos sido predestinados, lo vuelvo a repetir Pablo, para tener esa herencia. ¿Qué herencia? La herencia que el Padre le otorgó al Hijo, a Cristo, a vivir una vida perfecta sin pecado. Nosotros no podemos recibir esa herencia por nuestros propios méritos porque no cumplimos los requisitos. Pero al estar en Cristo, una de las bendiciones espirituales que recibimos es poder ser coherederos de la herencia de Cristo, ¿sí? Coherederos de los méritos y de las recompensas, de los premios que Cristo se ganó con su ministerio terrenal aquí, con su victoria sobre el pecado y sobre la muerte. Muchos ven el Salmo 24 un salmo mesiánico, ¿no? ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de la gloria. Abrid, oh puertas, etcétera, etcétera, etcétera. Como una manera, vamos a decir, poética y profética, que uno lo ven de esa manera, en que en el reino de los cielos recibieron a Jesucristo cuando ascendió después de su obra en la tierra, ¿no? Algunos lo ven de esa manera. Y ahí en el versículo 12, ya llegando al final del pasaje del día de hoy, dice Pablo, a fin, o sea, con el propósito de la herencia, todo esto apunta al propósito de ser alabanza para la gloria de Dios. Entonces aquí dice cosas interesantes que tenemos que aclarar. Nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo. ¿A quién se refiere ahí con nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo? Bueno, la mejor manera de interpretarlo es entendiendo el versículo que sigue. En él también vosotros, ¿ya? Pablo es judío o gentil. Él es judío aunque tenía pasaporte romano, ¿verdad? O sea, que tenía pasaporte gentil, él era judío de nacimiento. O sea, judío de formación de nacimiento y romano también por derecho de nacimiento, por su padre, etcétera, etcétera. Entonces, cuando Pablo dice, los que primeramente esperábamos en Cristo, está hablando de los judíos. Obviamente, los primeros que esperaron un Mesías y que esperaban el cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento, ¿quiénes eran? Los judíos, los israelitas. Pero no solamente se quedó ahí la cosa, sino que dice, en él, en el mismo Cristo que nosotros esperábamos primeramente. O sea que los judíos llevamos siglos esperando. Pero en ese mismo que nosotros esperábamos, ustedes también. ¿Ustedes quién? Los efesios, en este caso, el contexto inmediato, y nosotros hoy también, casi 20 siglos después. Habiendo oído, ¿qué cosa? La palabra de verdad. ¿Qué cosa es? El evangelio de vuestra salvación. Y habiendo creído en él, ¿qué pasó? Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, si de alguna manera estábamos interpretando que Pablo en el versículo 3, versículo 4, versículo 5 y versículo 11, cuando dice escogido y predestinado, estaba implicando algo que era arbitrario de parte de Dios, de este se va a salvar porque yo quiero, y ya. El versículo 13 nos aclara que no es así. Porque Pablo está diciendo, ustedes los gentiles disfrutan de esta misma herencia. ¿Por qué razón? Gracias a Cristo. ¿Y de qué manera la han obtenido? Cuando escucharon la palabra de verdad, y aclara, es el evangelio, la buena noticia de vuestra salvación. ¿Y qué más? Creyendo en él. Y una vez que creyeron en él, pues entonces fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Qué promesa? Bueno, tenemos ahí Joel, en Ezequiel, y nuestros jóvenes verán visiones, o sea, profetizando el día de Pentecostés, ¿no? Cuando vendría el Espíritu Santo. Y dice que ese Espíritu Santo es las arras, eso quiere decir la garantía. Si usted lee otra versión, va a ver que dice la garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Ese versículo 14 es como un poquitico enredado, ¿verdad? Por los términos ahí que usa Reina Valera 60. Pero pudiéramos decir que, habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la garantía
de que recibiremos la herencia que tenemos en los cielos cuando se ejecute totalmente la redención en el fin de los tiempos. Y todo esto Dios lo hace, una vez más, como dice el versículo 12, y repite ahora en el 14, para alabanza de su gloria. Y el versículo 15, que vamos a ver la semana que viene, pero fíjense cómo entiende, cómo empieza. Por esta causa. O sea, todo esto del versículo 3 al 14, como decía, era una sola oración en el idioma griego. Y por todo eso que Pablo dice ahí, es que le va a empezar a decir lo otro que empieza a partir del versículo 15. Por esta causa, yo pues, y ahí empieza a decir lo que veremos la semana que viene. Entonces, hermanos, resumiendo, Pablo habla acerca de la transformación que hemos tenido, porque Dios nos bendijo espiritualmente en Cristo desde antes de la fundación del mundo. El método que Dios ha usado para transformarnos es la persona de Cristo. 8 veces menciona ahí en Él, en el amado, en Cristo. ¿Y cuál es el propósito? Ser adoptados, hijos suyos. Entonces, lo primero que en doctrina o en teología, como usted le quiera llamar, Pablo nos está enseñando a través de este pasaje en la carta de los Efesios, es que nosotros los creyentes, por haber creído el Evangelio de salvación, la palabra de verdad, y haber sido sellados con el Espíritu Santo, lo cual nos garantiza que recibiremos la herencia en el día de Jesucristo, en el fin de los tiempos, cuando comience la nueva creación, etcétera, etcétera. O sea, tener el Espíritu en nosotros hoy es la garantía, el seguro, ¿verdad?, de que un día vamos a disfrutar de eso. Nosotros los creyentes, que tenemos el Espíritu como garantía y que hemos creído en el Evangelio, estamos ya disfrutando todo tipo de bendición espiritual. Y entre esas bendiciones espirituales están haber sido escogido para ser santo y sin mancha delante de Dios, haber sido predestinado para ser un hijo de Dios mediante Jesucristo. Todo esto para alabar la gloria de Dios. Otra bendición es que el Señor nos ha dado la redención por la sangre de Cristo, ha hecho sobreabundar para con nosotros toda sabiduría e inteligencia, nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad según le ha placido, y nos ha dado una gran herencia en los cielos. Y hay muchas otras cosas más que Pablo pudiera haber mencionado, pero se limitó a mencionar estas que son bastantes, no sé, desde mi punto de vista, y bastante tremendas, o cuando digo tremendas quiero decir que con una repercusión tremenda, ¿verdad? A veces uno dice cosas muy comunes para nosotros y se nos olvida la repercusión de lo que está diciendo. Cuando usted dice, Jesucristo murió para pagar mis pecados, usted ha dicho eso miles de veces, pero usted está pensando en la repercusión de lo que eso tiene. Usted está, en otras palabras, diciendo, el Dios único y verdadero, creador del cielo y la tierra, que sostiene el universo en la palma de su mano y a las estrellas llama a cada una por su nombre, se humilló a sí mismo tomando forma de hombre y vino a morir a este mundo en una cruz de la manera más terrible y humillante de la época por mí. Eso es lo que usted está diciendo. Y como si fuera poco, esa bendición espiritual, o sea, el habernos librado de la condenación al infierno, ya con eso hubiera sido suficiente, ¿verdad? Habernos librado de ese terrible destino. Pero aparte de librarnos del terrible destino, nos ha regalado muchísimas cosas más por encima de eso. Yo recuerdo al hermano Joaquín David de Betel, que en él ponía un ejemplo para explicar la gracia y la misericordia, ¿no?, y el perdón. Decía que un niño se porta mal, hace algo indebido, y es como si el padre, en vez de castigarlo, darle disciplina, que es lo que merece por su actuar, le perdonara eso, al no disciplinarlo, al no darle una nalgada o castigarlo, qué sé yo, y en vez de eso lo iba a tomar helado. El niño hizo algo malo, desobedeció. El padre no lo castiga, lo perdona, lo libra del castigo, pero encima de eso le da un premio. Usted dirá, bueno, pero eso no es justo, no se lo merece. Bueno, hasta cierto punto eso es lo que Dios ha hecho con nosotros.
A veces oigo gente decir, no, yo quiero justicia. No, yo no quiero justicia, yo quiero gracia, porque si me toca la justicia, estamos fritos. Dios es justo, o sea, Dios no tendrá por inocente al culpable, dice la Escritura, eso se cumple, pero la manera en que la justicia de Dios funciona no es que ha hecho desaparecer nuestros pecados, es que se los echó todo arriba a Cristo, y Cristo pagó por nosotros todos esos pecados. Y esa es la más grande bendición espiritual que tenemos. Entonces podamos seguir diciendo lo que Dios te bendiga, ¿ok? Pero quizás sería un poquitico más correcto decir, ya Dios está bendecido, usted es un bendito, porque goza de toda bendición espiritual en Cristo. Entonces el meollo de este pasaje que nos ocupa en el día de hoy. El creyente goza de toda bendición espiritual en Cristo. Y tiene la garantía por el Espíritu Santo que mora en él, de que un día, cuando se haya manifestado el día de Jesucristo en el reino de los cielos, seremos perfectos, físicamente, mentalmente, espiritualmente, en todos los sentidos, ¿verdad? Sí, porque vamos a tener un cuerpo, pues usted no lo sabía, nuevo, que no va a conocer dolor ni enfermedad ni pecado. Y en ese momento vamos a poder con todo nuestro ser, sin el más mínimo vestigio de limitación humana, de pecado, de nada malo ni negativo, todo lo que hagamos, todo, imagínense que cada pensamiento suyo en cada instante por la eternidad va a ser bueno, no va a tener pecado. Yo no me lo puedo imaginar, la verdad. No puedo, mi mente pecaminosa actual no se imagina el poder estar todo el tiempo, incluso a nivel de pensamiento, pensando cosas buenas y no pensar en nada pecaminoso. Qué bueno, ¿verdad? Qué tremendo eso. Por toda la eternidad. Entonces todo mi ser espiritual, mi cuerpo, va a estar todo el tiempo dando gloria a Dios. Y ese es el propósito por el que el Señor nos ha salvado por su gracia, para que seamos para alabanza de su gloria todo el tiempo, por la eternidad. Y si usted conoce a alguien por el cual usted se preocupa, alguien a quien usted ama, que sabe que todavía no está en Cristo, porque no ha creído el Evangelio de verdad, la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, pues oro por esa persona, compártele el Evangelio, porque solo aquellos que estén en Cristo puedan disfrutar de esta herencia y de todas estas bendiciones espirituales, que ya las tenemos, ya son nuestras, ¿verdad? Eso es como tener la propiedad de un carro guardado en una gaveta. El carro es suyo, pero está en Japón, no se lo han traído todavía. Es algo parecido, muchísimo mejor, multiplíquelo por 10 trillones, es mucho mejor lo que tenemos en Cristo. Ya esas bendiciones espirituales que Pablo describe en este pasaje son nuestras, ya las tenemos, y tenemos que vivir en medio de esta situación actual de coronavirus y todo lo que hay, ¿verdad? Porque tristemente yo creo que el coronavirus no es lo peor que hay en el mundo ahora. Ojalá eso fuera lo peor, pero no, tristemente no es lo peor que hay. En medio de toda esta situación actual, tenemos que vivir conscientes y recordando de que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Todavía no la estamos disfrutando a plenitud, pero la tenemos, es nuestra, ¿verdad? O como en una ocasión el hermano Freddy, que nos escucha, me dijo que el pastor Felipe decía en su iglesia: no hay dinero, hermano, hay deuda, hay enfermedad, hay problemas, estamos en gloria. Entonces yo al principio como que no entendía, ¿cómo que estamos en gloria? Todavía no estamos en la gloria. Pero es que la Biblia nos trata, y cuando se habla de estos temas es como si ya los tuviéramos, porque es tan seguro, tan certero, está tan garantizado por la victoria de Cristo y por la presencia del Espíritu, ¿verdad?, que tenemos en nosotros, como dice el pasaje, es la garantía de que hay que vivir, usted tiene que caminar por la vida como si ya estuviera en gloria, disfrutando de esas bendiciones. Padre nuestro que estás en el cielo, ayúdanos, Señor, en medio de este mundo corrupto, en medio de este mundo atemorizado quizás en estos momentos a causa de esta pandemia. Ayúdanos en medio de este mundo que no te ama, que no te sirve, que no le importa lo que tú piensas ni lo que tu palabra dice. Ayúdanos a vivir como sal y luz, como nos dice tu palabra, que la gente pueda ver algo diferente en nosotros, esa presencia de tu Espíritu sea tan evidente en nosotros, debido a que estamos viviendo, creyendo que tenemos todo tipo de bendición en esos lugares celestiales,
Ayúdanos, Señor, a caminar por la calle, por donde quiera que estemos, mostrándole a todo el mundo y evidenciando con nuestro andar que nos creemos, que todo tipo de bendición espiritual ya nos ha sido otorgada por estar en Cristo. Ayúdanos, Señor, a vivir creyendo esto y mostrándolo en la práctica. Y también que podamos esta tremenda y buena verdad compartirla con otros. Señor, creemos que cada día que pasa estamos más cerca del fin, pero no sabemos cuándo va a ser eso ni el tiempo humano que falta para que llegue. Pero sí sabemos que tú eres paciente, queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero Padre, ¿cómo se van a arrepentir si no escuchan el mensaje del Evangelio? Danos el valor, los medios, los recursos, la fuerza, la motivación, el deseo, el impulso y la decisión para poderlo hacer. Que no perdamos oportunidad de poder transmitirle a las personas en este momento de desesperanza, de preocupación y hasta de desesperación que tienen algunos, que hay esperanza y mucha bendición en Cristo. Ayúdanos, Señor, a poder hablarles de Cristo a los demás y las enormes bendiciones que Él ha comprado para nosotros y que nos tiene reservadas. Sobre todo la bendición más grande, que es la salvación. Ayúdanos a hablarle de la salvación en Cristo a todos aquellos que nos encontremos, Padre. Porque te lo rogamos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Te pedimos que tú ahora acompañes a cada uno de estos hermanos a sus hogares, a aquellos que necesitan algún tipo de transporte, provéeselo. Y si es posible, Señor, como dijo tu Hijo Cristo, pasa de nosotros esta copa. Si es posible, pasa de nosotros esta copa. Pero que no se haga nuestra voluntad, sino la tuya. Si vivimos, que vivamos para ti. Si morimos, moriremos para ti. En Cristo Jesús oramos. Amén.